Muy bien, hermanos, vamos a iniciar el segundo estudio. No es un estudio del ministerio pastoral, hermanos, tal cual. Ya han recibido bastante enseñanza del ministerio pastoral. Este estudio más bien que empezamos hace que mes y medio, 2 meses que vine, tiene el propósito de clarificar en las mentes de la iglesia qué esperar de un pastor, qué no esperar de un pastor, qué debe esperar el pastor de la iglesia y qué no debe esperar de la iglesia, a fin de que la iglesia pueda prepararse para definir si llamarán al ministerio pastoral formalmente al hermano Jonathan. Recuerden que el hermano Jonathan fue puesto bajo un tiempo de probación que se concluye, Dios mediante, en el próximo enero. Así que el plan es que el próximo enero, segunda semana quizá, pueda visitarles, hacer la consulta nominativa general, pero también discutir el tema respecto al hermano Jonathan, si es su deseo llamarlo al ministerio pastoral o no, después de este tiempo de probación que ha tenido. Y la razón de estos estudios es ayudar a esa evaluación. Yo creo, hermanos, que el hecho de no tener un pastor local por mucho tiempo nos hace perder la visión de lo que es un pastor en la realidad. Y más porque vemos quizá un pastor en YouTube como el pastor Sugel Michelén o algún otro que esté famoso por ahorita, digamos, bueno, el pastor MacArthur, y los imaginamos, ¿no? Y pensamos que hasta flotan quizá en su iglesia, y cuando vemos lo que nos ha tocado, pues mi iglesia en Guadalajara dice, pues, ¿no se puede algo diferente? Así que vengo a transmitirles la idea por medio de las Escrituras, de qué es lo que sí se debe esperar de un pastor y lo que no, para que su evaluación sea justa, hermanos. Porque, ¿cuál es mi preocupación por la cual tomo esto como un deleite? Créanme que aunque extraño a mi iglesia y a mi familia, le decía al hermano Jonathan que estoy muy contento de estar con ustedes, de pasar tiempo con ustedes y apoyarles en esto, porque, hermanos, es mi deseo que tomen una decisión bien informada, guiada por el Espíritu Santo, porque el peligro de tener expectativas equivocadas es una deshonra, yo creo, al Señor Jesucristo. Si el Señor les está bendiciendo con un hombre y no lo reconocemos, yo creo que el Señor puede decir: yo estoy bendiciendo a la iglesia y la iglesia no lo está, la iglesia no está recibiendo mi don. Entonces, en primer lugar, puede ser una ofensa al Señor. 2, la iglesia se lastima. Si no evaluamos correctamente y esperamos a un pastor flotante, la iglesia se va a lastimar, ¿no? Y también porque podemos lastimar al hermano que estamos poniendo al frente, si la iglesia no define esto. Ahora, el día 15, no sé por qué digo 15, pero no sé cuál es el segundo domingo de enero, pero el segundo domingo de enero, ustedes podrán, hermanos, sin que esté el hermano Jonathan presente, ni su esposa, ni su mamá, podremos sentarnos así y decir: hermanos, yo tengo esta inquietud, y podremos discutir y hablar transparentemente si hay algunas inquietudes, y ese día podrán votar sí o no, y serán respetados.
Lo único que yo deseo es que lo hagan con las Escrituras, ¿sí? Que no sea nunca algo carnal, sino siempre diciendo, Señor, creo que me estás llamando a poner un no. O sea, creo que no es el pastor para nuestra iglesia. O, Señor, tengo diferencias, pienso diferente en cosas, pero no quiero actuar en la carne. Creo que sí. Entonces, esa es la razón por la cual estamos aquí, o la que estoy aquí. Poderles dirigir en este último paso para que la iglesia tome una decisión informada. ¿Quién recuerda, hermanos? ¿Quién recuerda cuáles son los deberes de un pastor para con su congregación? Vimos eso la ocasión anterior. Si recuerdan, los deberes se concentran en la predicación de la palabra, los deberes públicos, o sea que es deber de un pastor predicar la palabra, traer alimento a la iglesia, dirigir las reuniones, las oraciones y demás, las reuniones de miembros. Además, como ser el que participa en la ejecución de la disciplina y demás, administrar las ordenanzas, ejercer la disciplina, y él también tiene deberes privados, que los miembros son animados a examinar si el pastor los está cumpliendo. Tengo que confesarles que siendo pastor de una iglesia, a veces es raro que vengan y te pregunten, hermano, ¿está orando por mí? Y a veces tengo que decir, hermano, este mes no he orado por usted, pero dígame qué puedo orar por usted, etcétera. O sea, es algo que podemos preguntar, porque el pastor debe cuidar su santidad, buscar su estudio y orar, velar por las almas, ¿sí? Ahora, ¿cuánto podemos demandar de nuestro pastor o de aquel que estamos nombrando al ministerio pastoral? Hermanos, eso dependerá de cada circunstancia, ¿sí? Eso dependerá de cada iglesia. Yo les platico cuál es nuestra situación actual en Guadalajara. Yo por 4 años he sido sostenido por la iglesia al 100%. Bueno, no alcanza a cubrir todas mis necesidades la iglesia por la situación familiar de producción de hijos, pero al menos ellos intentan dar un salario, o sea, que es completo. No obstante, la iglesia me ha permitido por los últimos 2 años trabajar al mismo tiempo en mi doctorado, y eso ha implicado que la iglesia haga un sacrificio. ¿Cuál? Y mi pastor también, el pastor Fernando. ¿Cuál ha sido el sacrificio? Que yo hoy en día, hermanos, yo tengo el compromiso de enseñar todas las veces que esté en Guadalajara, al menos el estudio o el sermón, o las dos. Entonces, la próxima semana es el trato con el pastor Fernando. A mí me toca dar los dos. Y ese es un trato. Y yo hago una consejería una vez por semana. Todos los jueves. El plan original era una vez cada 15 días, un jueves cada 15 días, pero la necesidad no lo ha permitido. Realmente siempre estoy dando consejerías todos los jueves. Ahora, si preguntan cuál es el trabajo pastoral de mi pastor, que recibe el mismo salario prácticamente que yo, su trabajo pastoral es diferente. Él predica. Él no pasa quizá tanto tiempo en el estudio, porque esa es parte de mi compromiso, cubrir esa parte lo más que yo pueda. Pero él al menos visita, no sé, entre ministerios y demás, unas 5 actividades durante la semana. Él está siendo sostenido para eso. Ahora, ustedes tienen una situación también particular. El hermano que han puesto aprobación, la iglesia no lo puede sostener hoy en día. Y entonces, lo que podemos demandarle, ¿qué es? Bueno, esto, ¿no? Lo que está aquí, que esté al pendiente de las almas, que esté predicando, que se esté haciendo cargo de oración, que sea el que administra las ordenanzas, que ejerza la disciplina. Pero no podemos esperar que
cumpla exactamente como el pastor Fernando, digamos. Como el pastor Fernando, que el pastor Fernando tiene un don especial para estar entre el pueblo aconsejando. 2, está siendo sostenido al 100% para ello. Entonces, esto debe ser balanceado y cada iglesia debe ver sus circunstancias. ¿Qué pasa si algún día, y esto debe ser una razón por la que orar, el Señor ha bendecido a esta iglesia, sigue creciendo, gloria al Señor por eso, pero deberíamos orar que el Señor traiga más? Y una razón es poder ser capaces de algún día decirle al pastor que tengan, o los 2 pastores, o no sé, hermanos, dejen de dedicarse a trabajar, queremos sostenerlos en el ministerio. Yo les platicaba que eso es lo que ha hecho la iglesia de Costa Rica después de 20 años de ser constituida. Apenas hace 2 años empezaron ya a pagar el primer pastor un salario completo. Después de 20 años, espero que no sea tanto, pero bueno, puede ser que haya pastores que tengan que trabajar toda la vida. Y si es así, está bien. Pero digo, cada iglesia se va a ir acoplando. Por ejemplo, creo que les mencioné esto. La iglesia de Los Lagos, donde está el hermano Eduardo, tuvo 4 pastores por un tiempo. Y entonces, lo que no se suplía quizá pagándole a un pastor al tiempo completo, se suplía teniendo 4 pastores trabajando al tiempo completo y siendo pastores al mismo tiempo. Entonces, cada iglesia va a ser diferente. ¿Qué demandar del pastor? Que sea un hombre íntegro según los principios que se dan en Timoteo. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, debe ser un hombre irreprensible, marido de una sola mujer, y conocemos lo que se habla. No tiene que haber, no esperamos que sea perfecto, hermanos. Ustedes todavía, vamos a verlo en un momento, son responsables de la vida espiritual de su pastor. Así como mi iglesia es responsable de mi vida espiritual en un sentido. O sea, si la iglesia me ve que yo me estoy alejando o enfriando y demás, ella es la responsable de decirme, pastor, ¿cómo está? Hablábamos eso ahorita en la mesa. Hermanos, no hay mayor seguridad para un pastor que la iglesia sepa que su pastor es un hombre todavía real, no glorificado, no terminado. Porque si yo idolatro al pastor como, no, ese hombre, el día que falla, uno, no nos acercamos para ver cómo está su vida espiritual. 2, el día que falla, lo aplastamos con todo. Pero si sé que es de carne y hueso, bueno, no voy a ser irrespetuoso por el oficio que tiene, pero tampoco voy a ponerlo como si fuera un hombre que no tiene luchas. Voy a acercarme y preguntarle, ¿cómo está su matrimonio, hermano? ¿Está caminando bien? Lo quiero cuidar porque lo quiero muchos años en el ministerio. Les platicaba también a unos hermanos que esta semana un hermano me contactaba debido a una noticia fea en internet, ¿no? De un pastor que cayó en pecado. Me contactó luego el hermano y me dice, ¿y tú cómo estás con tu esposa? ¿Estás bien o cómo estás, hermano? Y yo no lo tomé como, oye, pues ¿qué te pasa? ¿Por qué me preguntas eso? Yo dije, hermano, estoy muy bien, gracias a Dios, pero sígueme preguntando para que nunca me pueda esconder y rápido pueda confesar y yo no me descalifique al ministerio pastoral. Entonces, entender eso. Esperan un hombre que tenga carácter para dirigir la iglesia, un hombre aprobado, pero no un hombre perfecto. ¿Qué esperar de su familia? Algunos preguntan si deben esperar, no aquí, pero esto ha sido una pregunta. ¿Debo esperar para que nombrar a un hombre al ministerio pastoral que tenga sus hijos 15 años para ver si sí se portan bien o no? No. Si el hombre, ¿qué tal si no tiene hijos? O si tiene y están pequeños. ¿Cuál va a ser lo que sí puede pasar? En una iglesia en donde el pastor no es el ídolo, si yo veo a sus hijos mal portados, yo puedo agarrar y decirle, hermano, tus hijos no estás teniendo gobierno. Corrige esto porque tus hijos te pueden descalificar. Pueden ver, hermanos, que cuando el pastor es algo, no se vuelve el ídolo ni el hombre perfecto, sino un hombre real de carne y hueso. No tengo que esperar a que cumpla sus hijos 15 años para saber si sí los pudo someter o no.
¿qué pasa? Si no cuida su hogar, él sí se podrá descalificar. Si a los 15 años se vio que no ha tenido dominio, no tiene gobierno sobre el hogar, su esposa está amargada porque no la ha atendido en ningún sentido, entonces el hombre está descalificado. Y la iglesia tiene herramientas en su constitución para bajar a un pastor que se ha descalificado a sí mismo. Entonces, eso es importante reconocerlo, hermanos. No están llamando a un hombre perfeccionado completamente, sino que está en proceso como todos ustedes y como yo. Entonces, bueno, eso era el preámbulo. ¿Qué nos toca ver en esta ocasión? La vez pasada vimos los deberes del pastor para con la iglesia. Ahora vamos a ver brevemente los deberes de la congregación para con sus pastores, o su pastor, sus pastores, porque lo ideal es orar por una pluralidad pastoral. No parar hasta que haya una pluralidad pastoral y una pluralidad diaconal. ¿Cuáles son los deberes? El autor Nehemiah Cox menciona cuatro los deberes, y uno lo expande muchísimo, y yo no me voy a tardar tanto en eso. ¿Cuáles son los 4 deberes? Le debe amor, le debe sumisión, le debe oración y le debe sostenimiento. Repito, le debe amor, le debe sumisión, le debe oración y le debe sostenimiento. Déjenme leer unas pequeñas partes. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo: os rogamos, hermanos, hablando del amor, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Dice el autor, dice, si aman sus propias almas, esto debe causar que estimen a sus pastores. Nadie va a odiar a su médico cuando le da un remedio amargo, cuando éste le salva la vida, ni a un cirujano por hacerle una operación dolorosa. Bueno, aunque un pastor en ocasiones tiene la labor de hacer una obra incómoda, de exhortar, de reprender, de predicar la palabra fielmente, y a veces eso puede incomodar. Dice, nadie se enoja con el pastor o con la mamá, bueno, a veces sí, ¿verdad? Los hijos a veces sí con la mamá, cuando les da una medicina muy amarga y ¡ay! Pero alguien en sus 5 sentidos sabe que es para su bien. Bueno, así, hermanos, una de las cosas que se le debe la iglesia a su pastor es amor. Hermanos, la obra del ministerio es difícil, la obra del ministerio es complicada, y saber que aunque tu iglesia sabe que eres imperfecto y falible, pero que tiene un amor por ti, yo creo que eso es algo sumamente valioso, un aprecio hacia la obra que se está haciendo. ¿Qué obra? Cuidar sus almas, enseñar, velar, orar por ustedes, atenderlos cuando haya una circunstancia difícil. Ahora, ¿cuánto más cuando se está haciendo esto en medio de dificultad, en medio de pruebas o gran labor? ¿Qué más le debe la iglesia al pastor? Sumisión. Dice el apóstol Pablo, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hermanos, ¿por qué la esposa se tiene que someter al esposo? La razón es porque son 2 voluntades diferentes, ¿verdad? Están las buenas ideas del esposo, pero están las mejores ideas de la esposa, ¿no es cierto? Pero la Escritura llama a la mujer a que se sujete, no porque a veces las ideas de la mujer sean mejores que no pueda ser,
que las ideas de la mujer puedan ser mejores que las del esposo, sino porque ese es el orden que Dios puso. Bueno, déjenme platicarles que en una iglesia realista, a ver, hermanos, hay iglesias en donde no se presentan finanzas, no se pide la aprobación de la iglesia para cuestiones importantes. Les digo algo, en esas iglesias no suele haber, parece que todo está bien por la superficie. Pero cuando hay una iglesia en donde el pastor rinde cuentas y el pastor tiene que presentar a la iglesia, por ejemplo, se acerca enero y en Guadalajara tenemos la consulta nominativa y tenemos una revisión de presupuesto, porque esta última vez les voy a platicar lo que pasa en la iglesia verdadera, o sea, en una iglesia de carne y hueso. Nuestras finanzas, nuestro presupuesto es bastante alto. Para sostener nuestras finanzas mensuales, con el sostenimiento de 2 pastores, necesitamos cerca de 140,000 pesos mensuales. Y hubo unos meses el año pasado donde no logramos llegar. Entonces, lo que propusimos esta vez a la iglesia fue mantenerlo y llamarnos a esforzarnos en ofrendar. ¿Qué creen? Hubo manos alzadas. Y esas son las que al pastor le dicen, ay hermanito. Y uno dijo, ¿por qué no hacen un presupuesto más realista? ¿Por qué no hacen? Con mucho respeto, ¿no? Ahorita lo estoy hablando así, pero con mucho respeto y demás. Tuvimos que llegar a un acuerdo con la iglesia y decir, ok, vamos a poner el presupuesto tal como lo trajimos ahora, porque recuerden que no es una democracia. Los pastores lideran. Si no están de acuerdo con este presupuesto, tienen la autoridad o el poder para no aprobarlo, pero no nos vamos a poner aquí a preguntar, a ver, ¿quién vota que sean 5 pesos para esto? No, los pastores gobiernan la iglesia aprueba. Si no les parece, lo modificamos. La iglesia aprobó que ese fuera el presupuesto y ahora en enero tenemos que presentar finanzas. Se subió la ofrenda o no. Si no, vamos a presentar un presupuesto modificado y demás. Entonces, en una iglesia local hay diferencias, hay libertad para pensar diferente. Va a haber libertad para decir, hermano, no estoy de acuerdo con esto. Y el pastor va a tener que tener la madurez de decir, ok, no voy a tomar eso personal. Tienen el derecho de hablar, es su derecho a hablar, es su derecho a estar en inconformidad. Bueno, ¿cuál es la cosa? Que en última instancia, la iglesia le debe sumisión al pastor. Digamos que no es una cuestión de disciplina, ¿no? Sino el pastor dice, hermanos, quiero animarles a que usemos nuestras finanzas de esta forma. La iglesia, si no ve algo incorrecto, en lo general debería estar sujetándose al liderazgo del pastor. Vean lo que dice Nehemiah Cox. Nehemiah Cox. No es una obediencia ciega lo que requiere el apóstol, tampoco una que supone que los oficiales de la iglesia tengan un poder legislativo, o sea, para crear nuevas leyes que Cristo no ha dado, sino una sujeción ordenada en concordancia con la ley y el testamento de Jesucristo. Se trata de una obediencia pronta a la palabra de Dios anunciada por Él y sumisión humilde a sus reprensiones justas o disciplina pastoral necesaria por cualquier mal comportamiento, sea en público o en privado. Dios no requiere que los hombres se arranquen un ojo, ni que se esclavicen a la dirección de los oficiales de la iglesia, sin usar su propio razonamiento y discernimiento, como si estuvieran bajo el papado católico romano, donde el ciego guía al ciego hasta que ambos caen al hoyo. Pero cuando se observa la ley de Cristo y se insta a conformarse a ella como resultado de la evidencia y demostración de la verdad proveniente del Espíritu Santo, entonces se espera con razón obediencia por parte de los miembros. Y eso es algo, hermanos, que ustedes le deberán a su pastor. Ahora, como he dicho, aunque han recibido servicio de iglesias hermanas y de pastores por mucho tiempo, no han tenido un pastor semana tras semana, el cual está en el oficio
el cual viene con una palabra de exhortación, pero al mismo tiempo es su hermano cercano al que se pueden acercar. Y es por eso enfatizar estas cosas. Yo creo, hermanos, que a veces a iglesias que han estado sin pastor por mucho tiempo, les cuesta este proceso por la costumbre que se ha tenido en ser el cuerpo autogobernante. Pero déjenme decirles algo, ese no es el estado al que la iglesia está llamada. Platicábamos justo eso en la mesa, que veíamos que hermanas que no se casaron quizá pronto en la vida o no se han casado y tienen que trabajar y demás, cuando se casan, al haber tenido independencia económica, laboral, reconocimiento, le cuesta, quieren casar, pero una vez ahí ya dice, ese es mi dinerito del banco, no me lo toques, no, a ver, ponte a lavar los trastes, quizá ella era jefa y te tocan a ti los trastes. Y no sé, estoy dando ejemplos burdos por darlos, pero una iglesia, por ejemplo, a mí me platican cómo me fue en el matrimonio y yo digo, bueno, a mí me fue muy bien, a mi esposa quién sabe, ¿verdad? Pero, hermanos, mi esposa pasó, dicen, me echan burla que firmaron su patria potestad conmigo, ¿verdad? Pero 17 años, todo el tiempo con una autoridad en casa, toda su vida. No fue algo difícil acostumbrarnos, más bien aquí entre nos, algo que fue al principio difícil es cómo ella debía someterse a mí sin que me viera como con una autoridad paternal, y a mí, algo que yo tuve que crecer es cómo tratarla no como una hija, sino como una esposa, y eso fue el acomodo que tuvimos que pasar, que fue, creo que vamos avanzando después de 12 años, un poquito, pero déjenle llamo a ver qué está haciendo. Entonces, hay esas diferencias y yo lo veo con la iglesia en Guadalajara. Los hermanos opinan. Hay hermanos que tienen su carácter y alzan la mano y sin vergüenzas, pero sin vergüenza, dicen, hermano, yo tengo esta objeción. Y al otro día estamos dándonos la mano, un fuerte abrazo, porque sabemos que son cuestiones de la vida de la iglesia y que no hay algo uno en contra del otro. Entonces, y yo veo eso en Guadalajara, ¿no? La iglesia ha sido una iglesia que hasta el día de hoy que se ha dejado guiar bastante. Y déjenme decirles algo, hermanos, aunque yo creo que les puede costar trabajo y puede haber algunos síntomas de eso, yo también tengo que reconocer que este grupo, hermanos, y creo que gracias al apoyo que siempre recibieron de pastores, también ha sido una iglesia noble en dejarse guiar, en dejarse dirigir. No obstante, el paso va a estar, ¿me explico? Pero yo también reconozco, y creo que lo he hecho en mis pequeñas cartas que les he mandado, diciendo, gracias por dejarse guiar, porque estamos aquí, hermanos. Miren, hermanos, este año he estado no tanto como quisiera en mi iglesia por varios viajes. El año que viene va a estar más pesado, pero estoy contento de estar aquí, porque si esto puede ayudar a que la iglesia se termine de restablecer, aunque ya después me inviten poco, no importa, eso está muy bien, porque esa es la mente y el plan de Cristo, que la iglesia se siga ordenando. ¿Qué más le debe a la iglesia a su pastor? Orar por ellos. Y eso no es poca cosa. Hermanos, no hay necesidad más grande de su pastor que oración. ¿Y saben algo? La oración es algo que también va a inclinar su corazón para con su pastor. Dice Pablo en Romanos, ¿cómo vencer el mal con el bien? ¿Qué pasa cuando viene un hermano y me dice, hermano, tengo amargura o tengo enojo contra otro hermano? ¿Saben cuáles son uno de mis primeros consejos? Ora por él diario. Pídele que el Señor le bendiga, que le vaya muy bien, que prospere, etc. Bueno, el estar orando diario por el pastor es una forma también en la cual el Señor dice, aunque este pastorcito me reprendió la vez pasada, que a veces uno tiene que hacer eso. No obstante, si están orando por su pastor, ese amor van a ser desde dentro, no va a ser externo, y van a poder amarlo, a veces en reprenderlo, a veces en exhortarlo,
a veces en sostenerlo, en mostrarle una muestra de aprecio. Hay hermanos en la iglesia que tienen una economía sencilla, pero yo he visto que en su sencillez, no sé, traen una bolsa de cacahuates que consiguieron en el de Abastos y, hermano, tenga, para que, sé que le gustan a usted estos, se lo compré con mucho amor. Y de eso se vuelve una relación, hermanos, recíproca. ¿Cuál es el otro punto? Que aborda, porque era un problema en la iglesia reformada de este tiempo, sobre todo los bautistas particulares, es el tema del sostenimiento. No solo debe amarle, debe someterse, sino debe orar por él, también debe sostenerlo. Y hermanos, esta parte dice cosas tremendas. Él dice, si la iglesia puede sostener al pastor y no lo hace, no se olviden que Dios no puede ser burlado. Y después da cuestiones que las iglesias tienen que comprender poco a poco. Yo hablo esto con libertad porque, gracias a Dios, la iglesia en Guadalajara me sostiene. Hablo esto con libertad aquí porque soy alguien externo que no se va a beneficiar de decir esto. Y sé que está a largo plazo, pero deben orar por esto. Vean esto, hermanos. Un pastor un día me dijo, hermano, no debes ver tu salario como si la iglesia te estuviera dando caridad. No es caridad. La iglesia te lo debe por servirle. Hermanos, encontré esto. Dice, no es caridad lo que pido para él. Dice Nehemiah Cox, cuando estoy hablando del salario, no estoy diciendo, ay, tenga compasión de él. No, sino justicia y cumplimiento del deber. Él está empleado al servicio de la iglesia y esto le da derecho a recibir su sustento de ella. Como he dicho, no voy a abordar tanto más este punto, pero es algo importante, hermanos, porque aunque el hermano Jonathan hoy en día tiene un salario y le puede ir bien en la economía, yo creo que siempre es saludable que la iglesia muestre su amor para aquellos que le sirven, no solo quizá a él, pero quizá a otro hermano que predica, servirle con algún libro, comprarle algún material, porque nadie fue soldado a sus propias expensas, y tener para con el hermano que está siendo su pastor, aunque tenga que trabajar, una ofrenda como parte de decir, no es caridad, no es para que vivas, es porque es justo que aunque no pueda cubrir algo, sea simbólico de decir, hermano, tú estás trabajando o sirviéndonos a nosotros, es justo que nosotros retribuyamos. Entonces, pues hermanos, esto es la esencia. Yo les animo a que lean esto, y si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quisieran que abordemos más, o ejemplos que quisieran que les dé sobre cómo luce la vida real de la iglesia, con mucho gusto, hermanos, podemos hablar un poco más de eso. Si no hubiere ninguna duda, podríamos planear, según la carta que a ustedes aprobaron la última, perdón hermanos, mis fechas están atrofiadas, pero según la recomendación que se les dio, yo podría estar aquí el 16 y 17 de enero. Podríamos el domingo, después del culto, tener la reunión de miembros. No sé si presentan en esa reunión finanzas, si presentan la consulta nominativa, lo que haya que hacer, estamos todos juntos. Y después, hermanos, vamos a tener un tiempo, como lo dice su constitución, donde finalizaríamos el hermano fue aprobado por la iglesia la última ocasión para que estuviera en un periodo oficial de probación para el ministerio pastoral. Ese día sería el último día de ese periodo de probación y la iglesia votaría si definitivamente lo llama ministerio pastoral o no. Tendríamos un tiempo, como lo dice su constitución. Antes de eso, ustedes tendrían que tener un tiempo de oración y ayuno
les recomiendo que pasen al menos, oran los miércoles, ¿verdad? Al menos 2 miércoles que estén poniendo eso en las manos del Señor, y los que quieran ayunar para clamar más al Señor por eso, lo hagan. El domingo, la Constitución dice que antes de que el hombre sea llamado al ministerio, se leen los requisitos y se pregunta si alguien tiene alguna objeción o alguna forma en la que el hermano incumpla esto, o alguna área donde el hermano nos recomienden que, aunque sea nombrado al ministerio, tengamos que seguir de cerca como iglesias hermanas, apoyándole en el crecimiento y demás. Se discutiría eso, como dice la Constitución, con todo respeto por la persona del hermano, sin sus familiares presentes, para guardar sus corazones. Y después de eso, ya subirían ellos, y aunque él no vote, su esposa debe votar y su mamá debe votar. Haríamos la votación y veríamos si hay más del 75%, que es lo que su Constitución requiere para que alguien sea nombrado al ministerio pastoral. Y después haríamos una consulta nominativa, bueno, o antes la haríamos en general, como está constituido en su iglesia, para ver si ven a otro hermano al ministerio pastoral o a otro hermano al ministerio diaconal. No quiero que, bueno, si es una pregunta lo atendemos, pero si no, ¿qué pasa si la respuesta de la iglesia es no? Ya veremos. Ahorita oremos y hagámoslo en el espíritu de decir, voy a evaluarlo sin considerar las consecuencias. Quiero escuchar la voz del Señor si Él es el que está llamado a ser mi pastor. Entonces, eso es lo que haríamos, Dios mediante, en esa fecha. Si es sí, en 2 semanas, 3 semanas, se estaría haciendo la ordenación, y eso da tiempo para que se inviten a diferentes pastores y demás. Pero bueno, veamos qué pasa. ¿Alguna duda del estudio o de los procedimientos? ¿Alguna duda de su constitución? Sí. En relación al sueldo, ¿se vería antes o después? ¿Se vería después de la...? Yo creo, hermana, que no creo que le puedan, o sea, quizá podríamos llamarlo una ofrenda simbólica, ¿no? Yo creo que eso sería algo que ustedes después pueden evaluar. Después de ver también las finanzas. Y el hermano, creo que él no me pidió que hablara esto, de hecho, o sea, que eso no les estorbe. Él está dispuesto y él sabe que él tiene que trabajar también por la situación que se encuentra familiarmente y demás. Él sabe que el Señor lo ha llamado a trabajar. Lo único por lo cual toqué eso es, incluso si ahorita es una cantidad pequeña, solamente sí tener presente que es una forma de decirle gracias. Es una cantidad pequeña, ¿no? Y a lo mejor así se queda. Y tendríamos que hablar sobre que se podrían cortar los gastos de, bueno, más bien las ofrendas que se dan exteriores, ya sería cosa de la iglesia. Eso sería cosa de la iglesia. Eso sería algo que la iglesia debería decir, sí, no. Y también que lo podrán ver con él, ¿no? Ya siendo su pastor, él podrá decir, hermanos, con lo que me están dando está bien, sigamos haciendo esto, etcétera. Hermano, hablaste de que el pastor, por alguna cuestión, no sé, por ejemplo, porque no tiene el cuidado de su familia o de sus hijos, puede llegar a ser descalificado. La pregunta sería, después de un tiempo de que se ha descalificado a sí mismo, ¿puede volver a calificar? Sí, yo creo que puede volver a calificar. Y si vemos a un hermano, un pastor, que no está teniendo a sus hijos en sujeción, no vamos de ahí a la disciplina, ¿no? Vamos de ahí a una exhortación, vamos de ahí a un tiempo de espera. Si hay fruto, seguimos esperando. Si no hay fruto, avanzamos con una exhortación hasta el punto que tengamos que decir, hermano, no estás calificado. Ahora, esperando algo real, ¿no? O sea, algo real donde él dice, no, es que yo no doy disciplina y yo crío, ¿cómo se llama esa crianza? Positiva. Reverentemente, respetuosa.
Y entonces el niño realmente es ingobernable, pero yo tengo un Tomasito de 2 años que, digo, no salió tan tremendo como algunas criaturas que conozco, pero no puedo demandarle de él estar 4 horas sentado. Con 3:45 minutos está bien, 3 horas 45 minutos es suficiente. Entonces, pero por una negligencia como esas, sí podría ser llamado al ministerio pastoral. No sé, yo creo, hermanos, que no hay pecado del cual un pastor, si la iglesia lo sabe, y la iglesia dice, pastor, sabemos que cayó en eso, pero creemos que el Señor lo ha llamado para nos servirnos, no sé qué pecado podría ser deshabilitante absolutamente. Por ejemplo, digamos que un pastor es descubierto quizá, o cae en mal manejo de finanzas de la iglesia y lo confiesa. Podría ser puesto en disciplina por un tiempo y viendo su arrepentimiento ser restaurado. La iglesia podría decir, no, hay que quitarlo de su oficio pastoral. El pecado es tan escandaloso, digamos, un adulterio. Spurgeon creía que si un hombre caía en adulterio jamás podría ser llamado al ministerio pastoral nuevamente. Yo creo que si la iglesia lo sabe y vieron su arrepentimiento y creen que es un hombre que puede ser, sería difícil, ¿verdad? O sea, imagínense para un hombre casado decir, oye, mi esposa necesita consejería, pero, o sea, ¿qué confianza tengo con el pastor si cayó en adulterio, que no me vaya a engatusar a mi esposa? No sé, digo, para mí sería difícil pensar en dejar que mi esposa fuera aconsejada por un hombre, pero, o sea, tampoco creo que podemos hacerlo una ley y decir, no, ¿qué tal si la iglesia ven algo extraordinario en él, el arrepentimiento es absoluto y la iglesia dice, queremos llamarlo, o sea, es que lo vemos como nuestro pastor? Yo creo que podría ser restaurado. Quizá mi opinión a muchos pastores les puede, sí, lo único es que no quiero ser absoluto. A mí como tal, me costaría demasiado llamar a un hombre al ministerio o reintegrar al oficio pastoral a un hombre que cayó en adulterio. Yo personalmente creo que me alineo con Spurgeon en eso, pero después veo las escrituras y digo, no sé si lo puedo hacer una ley. Entonces, si ese es el más grande pecado, o en uno de los más grandes, yo creo que en otros se podría restaurar al ministerio pastoral. Ok, gracias. Hermanos, ha sido un privilegio para mí estar con ustedes, volverlos a ver, y hemos estado orando por ustedes. Vamos a hacerlo con más intensidad en este mes y medio, no, casi 2 meses de aquí a enero 16. Vamos a estar orando por ustedes lo más frecuente que podamos, para que el Señor les dirija en esto y puedan honrar a Cristo, cualquiera que sea su decisión. Entonces, gracias por dejarme estar con ustedes y servirles un poco, y ya espero el tiempo de volverlos a ver, Dios mediante, en 2 meses. Y bueno, me dejan hacer una oración por ustedes y concluir. Padre, gracias te damos por este tiempo, Señor, y gracias por esta preciosa iglesia, Padre, que has mantenido por tanto tiempo, Señor, y que la has bendecido. Gracias, Señor, por el vínculo que nos has dejado formar entre nosotros como iglesia, Señor, como iglesias hermanas. Gracias por el amor que abunda entre nosotros, y gracias, Padre, también por la humildad que tiene esta iglesia de dejarse servir, de dejarse guiar, Señor, en el consejo de otros pastores de fuera. Padre, yo te ruego, Señor, que tú ayudes a esta iglesia en este último proceso respecto a nuestro hermano Jonathan, que en tu gracia, Señor, pueda ser revelada tu voluntad para la vida de nuestro hermano y para la vida de esta iglesia,
Y yo solo, Señor, te ruego que ayudes a esta iglesia a que cualquier cosa que escriban en ese papelito de aquí a 2 meses, Señor, sea algo espiritual, Señor, sea algo lleno del Espíritu Santo. Déjalos en este tiempo estar orando, estarse santificando, estar clamando a ti por ayuda, para que el Espíritu Santo, Señor, sea quien mueva esto. Señor, sabemos que como iglesia todavía nos podemos equivocar, pero Señor, si nos dejamos guiar por tu Espíritu Santo, Señor, tú nos guiarás a la verdad. Como iglesias todavía, Señor, en ocasiones podemos equivocarnos, fallar, pero tú, Señor, guardarás a tu iglesia si esta es humilde, Señor. Y eso te rogamos, que nos ayudes a escuchar tu voz en esto, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.